La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ya hicimos pública el 3 de 3 de los tres principales candidatos, de David Monreal, de Alejandro Tello, Cristerna y también de Rafa Flores. Principalmente nos abocamos en el tema de la declaración patrimonial y la de intereses. Ya están ahí publicadas, ya generaron polémica las ruedas de prensa que se dieron este miércoles, fueron en torno pues a estas publicaciones. Entonces abrimos la mesa pues con esas lecturas que ustedes puedan hacer acerca de lo que se publicó y las lecturas pues que le podemos dar, ¿no? De análisis que podemos yo hacer. creo que eso es importante y lo comentábamos. O sea, el hecho sí, están esas 3 de 3. O sea, obviamente que son esos, como son los tres principales personajes, ¿no? La gobernatura del estado. Obviamente van a causar y se han desmenuzado, pero algo muy importante que igual tú comentabas, Ray, el hecho de decir de los opacos también. O sea, ahora resulta que obviamente hay que analizar toda la información que pongan y que pues, uno cree que deben decir la verdad, ¿no? Pero más a eso también está al otro lado, que son los opacos, que es esa gente que después de un debate arduo que se transformó a nivel nacional, puso agenda esta propuesta de ley, que la están pasando, pero ya le quitaron muchos dientes, hacen una situación donde se suma también el PAN a esto, a decir, bueno, está bien, no, que sí, no sea... Bueno, pasó a discutirse. Exacto. Hasta pasando las elecciones, el periodo extraordinario. Pero esos opacos al final, o sea, no se dice nada, pues, y hablamos desde independientes hasta los partidos, ¿no? Sí, Tal cual, sí. Y que en este caso, obviamente, es como una acotación que sí es bien importante decirlo, o sea, del hecho de, bueno, ¿y tú por qué no lo haces? O sea, se está criticando a una gente que lo está haciendo por la manera en que lo que representa, lo que presentan, pero también tú no estás haciendo nada. Sí, primero que nada hay que agradecer pues Sí. el hecho de que hagan pública su declaración patrimonial, la 3 de 3, la de intereses y fiscal, pero refleja también por otro lado que esto lo hacen porque tienen posibilidades de ganar. También. Yo entiendo que los demás no lo hacen porque saben que están fuera de la contienda y en efecto pues a las condiciones de inseguridad podrían ser flanco de alguna... Está el tema de la inseguridad, ¿no? Se sienten desprotegidos, que obviamente los secuestradores, en este caso, si hay alguien que quiere secuestrar, pues son más sofisticados, Claro. ¿no? Tienen acceso a las cuentas de seguridad social de cada uno, tienen el mismo Arismendi en aquellos tiempos, te decía cómo escauteaban a las próximas víctimas. O sea, realmente, si No quieren ocupan fregar a un uno, 3 de no 3. es no ocupar un 3 de 3, ¿verdad? No. Eso es una justificación un poco que se entiende, pero que no tiene que ver. O tomarse como ¿verdad? pretexto también. Pero sí, por ejemplo, sancionar a todos los demás candidatos de 8,000 y pico, solamente 19, si no mal recuerdo, 16. 16, sí. No más de 20 personas han hecho público su patrimonio, ¿no? Entonces, eso sí refleja pues una clase política que se resiste a hacer. ¿Por qué? Porque ya van, y ahora menos, ¿no? Con los efectos que tienen, ¿no? A David Monreal pues le daña un poquito la cuestión, ¿no? De que es el candidato de los pobres, que también es un falso debate, ¿no? O sea, no tiene que ser pobre para luchar por los pobres, no tiene que ser uno que no tenga educación para luchar por la educación, ¿no? Pero pues sí mete el debate, ¿no? Eso es lo importante, que se mete al debate la cuestión de qué, cómo y de dónde obtuvo el dinero para obtener esos ingresos. Y no solo David, sino también tendría que hacer lo propio, o tiene que hacer lo propio en eso, explicar adecuadamente cómo Tello adquirió ese patrimonio, y Rafa Flores. Rafa, ¿no? Que al final, como dices ahí, esos asegúnes ya analizando que en la jornada se realizó ese trabajo
en donde sí se ve, como dices, en este caso los pagos en efectivo que tiene David Monreal. O sea, porque todo lo que compra lo hace al contado, ¿no? O sea, Contado tiene una que lo pone, ¿no? liquidez que pocas empresas pueden presumir. Y por otro lado, una casa que al final, digo, aquí Zacatecas es una ciudad mediana o pequeña en unos casos, pues se puede ubicar, ¿no? Obviamente lugares donde viven y todo, la casa de Rafa Flores, que reporta 1.8 millones en una zona donde, pues bueno, según los análisis que se han visto, pues bueno, en eso no es ni la mitad lo que cuesta a veces ni un terreno, una zona como Bernardes, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer la acotación que él hace, güey. Las reglas de 3D3 te dicen que metas el costo de escritura. Entonces, de seguro él solamente tiene el costo de escrituración del terreno y a partir de ahí empezó a construir la casa. Pero es obvio que hay que ver, ¿verdad? Porque no podríamos medir igual, porque David Monreal también no se sabe si son... Si nos vamos con las reglas de operación de 3D3, el precio es de los terrenos que tiene escriturados. Eso sí. Porque ahí tienes que anexar las copias de las escrituras. Entonces, si nos vamos a analizar el precio, la riqueza que tendrían patrimonial de acuerdo al precio comercial, estamos hablando de otras cantidades más grandes, de ¿no? los tres, ¿no? Mínimo el doble de cada uno, ¿eh? O sea, en el caso de Tello es interesante porque la casa de Bernardes que reporta, sí la reporta como un valor un poco más de 5 millones, si no mal recuerdo. 4.5, porque la sacó a través de un crédito bancario. Y el crédito bancario sí es en base al valor de la casa, no es a la base del valor de las escrituras, por así decirlo, ¿no? Y Rafa no sacó su casa a través de un crédito. Sí, entonces empiezan a ver esos asegúnes, pero creo que sí. No, me parece que Rafa también está con crédito. Me parece que bueno, sí lo especifica, sí, ¿no? Sí. Lo especifica en Lo interesante también de esto yo creo que es es una punta de un iceberg, seguramente. Sí, porque como no es una ley aprobada, no hay un ente fiscalizador que pueda decir, es lo único que tiene el aspirante a un puesto público. Entonces pueden mentir incluso en este tipo de declaraciones, ¿no? Entonces es un primer ejercicio, es una punta de iceberg que seguramente esconde muchas cosas que son relevantes para la ciudadanía, para todos, pues, ¿no? Entonces yo creo que hace falta sí agradecer, pero también hace falta comprometerse de lleno con estos... pues con estos ejercicios, estos mecanismos de transparencia, que si bien no son los únicos, ni los que nos van a de la noche a la mañana convertir en Islandia o en Gales, no, pero de cualquier manera ayudan seguramente en algo a fortalecer nuestra endeble democracia. Les lava un poco la cara a los partidos o a los candidatos que tengan esa... por así decirlo, disposición de transparentar su patrimonio, ¿no? Ya David Monreal decía que nos invitaba a visitar todos sus terrenos, creo que es adecuado. También Fito hizo unas declaraciones donde no cuadraban, en fin. Eso es lo bueno, porque ese es el debate que realmente se necesitaban en las campañas. Sí. ¿Me explico? Sí, ya hablan de una cuestión de seguridad. Bueno, la clase política es la responsable de la inseguridad en este país. Exacto. Entonces es irónico que digan, bueno, por seguridad yo no quiero mostrar mi riqueza. O sea, no quiero decir que soy rico, a pesar de que lo ostento. Y algo muy llamativo también es que seguramente es lo que también llamó la atención entre los lectores, entre quienes visitaron la página y leyeron el texto, que hay una distancia brutal entre la clase política, entre estos tres candidatos de los cuales va a salir el próximo gobernador del estado de Zacatecas, con la gran mayoría de los trabajadores. Pero en toda ¿no? la clase política, Sí. O sea, si te vas revisando las declaraciones casta, incluso de Soledad Luevano, la paladina de la anticorrupción, pues también es millonaria. Sí, ¿no? Y también, sí, es una casta política, es una clase, la burguesía burocrática, que si bien lo estamos viendo, David dice, no, yo he trabajado en el agro y demás, bueno, pero a partir de tu incursión en la vida pública, igual que Alejandro Tello, igual que Rafael Flores, bueno, crecieron exponencialmente, se disparó su patrimonio. Ojo, esto no dice que sea su patrimonio ilegal, ¿eh? O sea, hay que aclararlo. O
O sea, ellos tendrían, la nota es sobre lo que ellos declaran y solamente la suma de lo que Sí, ellos que no declaran. cuadra. o sea, Sí, sí, no, es cierto. Que no eso es- cuadre, o sea, sus ingresos, o sea, Es cuando otra empieza. cosa. Y aparte el análisis que como tal la prensa se debe, o sea, si se considera algo serio, te tiene que hacer. Y la O sea, al final- oposición también, o sea, los distintos bloques pues deben de sentarse a analizar la del contrincante y hacer la tarea, ¿no? Y es que ese detalle, que se deben hacer eso y claro que deben de saber, y eso es claro, que están expuestos a eso. O sea, expuestos me refiero porque al final son entes públicos y estás viviendo del erario Debemos público. de, güey, exigir, porque ahorita no es, o sea, eso lo hacen por buena onda, ¿no? Por lo que Pues sí, un rollo pero electoral, ¿no? pues O sea, es dices, un rollo para- porque está presionando a la sociedad, Sí. y quieren combatir la corrupción, que es el segundo tema más importante después de la seguridad pública, pero que se tiene que solucionar primero para solucionar el tema de la seguridad pública, es el tema toral de estas elecciones, la corrupción. Y quien tenga, desde mi punto de vista, la mayor que refleje hacia el electorado la posibilidad de esa confianza de combatir la corrupción y por otro lado el de no tener vínculos con el crimen organizado o de la seguridad, creo que puede ser la disyuntiva que puede definir, porque la cosa está cerrada, ¿no? Sí, bueno, se habla de esos números también y que al final puedes decir, este debate o este debate público, por decirlo de una manera, que está dándose a partir de estas declaraciones, se están dando a ver y entender muchas cosas que se interpretan dependiendo la persona con quien apoyen o quien esté, ¿no? Lo que decía también del otro lado de Tello, que dice, si estuviera al mismo tiempo que tendría trabajando en las cuestiones públicas, Tello con Monreal tal vez estuviera también doble. O sea, se empieza a interpretar y el problema es que los tres, bueno, principales que vemos, cojean del mismo pie. Es el ¿Cuál punto. es? O sea, la situación de que la declaración y el dinero y debido a su enriquecimiento más fuerte va a partir de que tienen Puestos públicos. los puestos Ah, públicos, ¿no? ya. Entonces el problema es ese. O sea, que al final la confianza o la desconfianza sigue existiendo, a pesar de que hacen esa declaración. Sí, ¿no? o sea, como dice Andrés Manuel, ¿no? No se puede tener políticos ricos con un pueblo un gobierno pobre. rico con un pueblo pobre, y un ¿no? pueblo que cada vez y ahí está es empobreciendo claramente más, ¿no? pues que sí existe eso, ¿no? No, Pero- nosotros empezamos así justo esta nota con el 17%, es el último dato del ENOE, del INEGI, 17% de los trabajadores en Zacatecas reciben solo el salario mínimo, 73 pesos. Sí, Para ahora, sobrevivir, y dices, sí, de acuerdo a los ingresos que registran, estos candidatos, me imagino que la mayoría estarán en esa condición, es que representan el 1%, el 1%. Claro, por ¿no? supuesto. Y hay un 99% fuera de esas posibilidades, ¿no? esa distancia es la que a mí O me sea, parece exacto. Es muy- el punto yo creo que hay Clave. que poner ahí, ¿no? Que es fuera de, quizás es falta inmoral, se me hace dura la palabra, y porque tampoco son ilegales, ¿No? hasta donde tenemos conocimiento, ¿no? Pero sí es desigual el comportamiento, ¿no? Pues sí puede ser inmoral decir más, que, desigual y abismal. que se autoasignen esos salarios Frente a una- teniendo ¿no? una realidad tan precaria, porque lo estamos viendo, están celebrando el gobierno del estado, el gobierno federal, sí hemos mejorado los índices de desempleo, esta es nuestra gran reforma laboral, sí, pero también te están diciendo que los trabajadores están teniendo más horas de trabajo, con menos salario, o sea, se está precarizando cada vez más Así es. las condiciones de los trabajadores en México, entonces no puede haber esa Sí, brecha. entonces ¿no? el centro pues de toda esta problemática es la desigualdad. Es la desigualdad, por Y así eso- decía. Si Clinton una vez dijo que era la economía estúpido como una forma para centrar su campaña presidencial, yo diría que aquí el debate debe centrarse y desgraciadamente no se ha hecho así, es la desigualdad estúpido. Ese es el problema de México. Sí, podrán La decir. desigualdad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.